La primera prueba a realizar será para el proceso de una lámina larga. Como podemos observar, las señales de los sensores analógicos están en cero. Además, existe modo automático y el paro de emergencia en su posición inicial en C. El cilindro transportador se encuentra retraído y en posición de sujeción. Asimismo, el cilindro posicionador también está retraído, al igual que los cilindros de proceso, y finalmente también el cilindro empujador se encuentra retraído. Damos inicio a la simulación y observamos que hay condición segura. Luego de esto se pulsa el botón de inicio de ciclo y se activa Q1. Una vez que se activa se detecta la lámina larga con 8, se activa Q2 y una vez que se activa significa que se extiende, por lo tanto se desactiva I4 y se activa I5. En ese momento se activan los generadores de vacío y la celda de carga detectaría el peso en 8. Una vez que esto sucede, vemos que Q3 empieza la retracción del cilindro transportador y en ese momento se deja de detectar la lámina. Y debido a que el cilindro transportador se está retrayendo, desactivamos I5 y activamos I4. Y en este punto se activa Q6, el cual desplaza el cilindro transportador desde el área de suministro hasta el área de proceso y no se desactivará hasta que I6 se desactive e I7 sea activado. Y una vez que suceda esto, nuevamente se extiende el cilindro transportador, por lo tanto se pausa el sistema y se simula el arribo de la lámina con el sensor I8. Así como debido a que se está extendiendo, debe de haber un cambio en I4 e I5, se desactiva I4 y se activa I5. Reanudamos la simulación y observamos que los generadores de vacío ya no están activos, por lo tanto la celda de carga pasa de 8 a 0 y en ese momento se activa Q3 pidiendo que se retraiga nuevamente el cilindro transportador. Al retraerse el cilindro se desactiva I5 y se activa I4 y en ese momento se activa Q7 y Q8, lo cual implica que el cilindro transportador se desplaza desde el área de proceso hasta el área de suministro y que además ya fue accionado el cilindro posicionador. Q7 deja de estar activo cuando se desactiva I7 y se activa I6 y como el cilindro posicionador está accionado se desactiva I8 que es la señal de arribo de lámina, se desactiva I9 que además es la señal de retracción del cilindro posicionador y se activa I10. Como el cilindro posicionador ha regresado a su posición retraída se desactiva I10 y se activa I9 nuevamente. Nos desplazamos a la sección del código de doblado y corte de lámina para observar su comportamiento. En este momento cambiamos la señal de analógica I3 de 0 a 8 y vemos cómo se activa Q9 al realizarse el proceso de doblado. Pausamos el sistema para realizar los cambios. Como se activó Q9 significa que se realizó un proceso de doblado. Esto lo podemos observar en el mensaje desplegado en pantalla que indica que el número de láminas dobladas es 1. Debido a que se extendió el cilindro de corte, desactivamos I11 y activamos I12. Cuando se termine de realizar el proceso de conteo del retardo a la conexión con memoria, una vez que se reanude, cuando se llegue a los 4 segundos, vemos cómo Q9 se desactiva. Una vez que se ha retraído entonces el cilindro de corte gracias a los 4 segundos, desactivamos I12 y activamos I11, viendo que en este momento se activa el cilindro empujador Q11, permitiendo su extensión. Nos desplazamos a la sección de código de control de salida de láminas y en teoría como se ha extendido el cilindro empujador desactivamos I15 y activamos I16. Además, suponiendo que la lámina ha salido de la celda de manufactura, activamos también I17 observando cómo la banda de suministro vuelve a activarse, es decir Q1. Simularemos ahora el proceso para una lámina corta. Como vemos, las condiciones iniciales son las mismas y existe condición segura. En lugar de poner 8 en el sensor analógico I1 ponemos 48 y realizando los mismos cambios observamos que ahora en lugar de activarse Q4 y Q5 simplemente se activa Q4. A partir de este punto la simulación del proceso de corte y de doblado se realiza de la misma manera y las señales de activación y desactivación también son las mismas. Por lo tanto, no nos centraremos en explicar esta parte de la simulación y más bien lo haremos en el proceso de corte, que es el que varía un poco con respecto al proceso de doblado. Nos desplazamos entonces a la sección de código de corte y doblado de lámina y observamos cómo en lugar de colocar 8 se colocan 48 en el sensor AI3. Podemos observar que después de los 2 segundos comienza el conteo del retardo a la conexión con memoria y se activa la salida Q10. Además, en el desplegado de mensajes se puede observar de una lámina cortada. Posteriormente se desactiva I13 y se activa I14 debido a que el cilindro de corte se ha extendido.
Para este punto se reanuda la simulación y una vez transcurridos los 4 segundos se desactiva Q10 retrayendo el cilindro de corte. Además, como sucedió este proceso, debería de desactivarse I14 y activarse I13 puesto que el cilindro de corte se detecta como nuevamente retraído. En este momento se activa Q11 que implica la extensión del cilindro empujador de salida y el resto de la simulación se realiza de la misma manera que para el proceso de doblado. Ahora simularemos los posibles errores en el sistema. Como podemos observar, se inicia y existe condición segura. En el momento en el que se desactive I2 pasando a modo manual, se arroja el mensaje que pide al operador que se restablezca el modo automático y comienza el encendido intermitente de la lámpara roja. Luego de restablecer la condición segura, ahora simularemos el fallo por paro de emergencia. En el momento en el que se desactiva I3, se arroja el mensaje de paro de emergencia y comienza el encendido de la lámpara roja de manera intermitente, restableciendo la condición segura cuando el paro de emergencia regrese a su posición normal. Para simular los fallos en los procesos de transformación, no se debe realizar la simulación para los procesos tanto de transporte como de posicionamiento de la lámina, debido a que estos no tienen una inferencia directa en los procesos de corte y de doblado. Al dar inicio a la simulación existe condición segura, y cuando se establezca el valor de 8 en AI3 para la detección de una lámina larga, se encenderá la salida Q9, la cual una vez que permanezca encendida durante los 6 segundos establecidos, se arrojará el mensaje de fallo en el doblado y además comenzará el encendido intermitente de la lámpara roja. Por su parte, para la detección de fallo en el corte se conserva la misma lógica. Iniciando la secuencia existe condición segura. Cuando se establece 48 en AI3, enciende Q10, el cual después de 2 segundos comienza el conteo para la realización del proceso, que una vez llegado a los 6 segundos, arroja el mensaje de fallo en el corte y comienza el encendido intermitente de la lámpara roja. Para la detección del error de desabasto de láminas se parte de la condición segura, y una vez que se presiona el botón de inicio de ciclo, comenzará el encendido de la banda transportadora de suministro, la cual si permanece encendida durante 7 segundos sin que se detecte una lámina de cualquier tipo, arrojará el error de desabasto de lámina y se encenderá intermitentemente la lámpara roja. Para la simulación del último error de desgaste de las cuchillas, ignoraremos nuevamente los procesos de transporte y posicionamiento de las láminas, así como el proceso de salida de las mismas, debido a que no tienen una repercusión directa en la simulación de este error. Una vez aclarado esto, se realizarán los 3 ciclos correspondientes para el proceso de corte, activando y desactivando las señales correspondientes. Podemos observar en el desplegado de mensajes que cada que se active la salida Q10 que extiende el cilindro de corte, se aumentan las láminas cortadas, y una vez que se llegue a realizar los 3 ciclos especificados, se arroja el mensaje que pide al operador afilar las cuchillas de corte, mientras que la salida Q13, que es la lámpara roja, enciende de manera intermitente.